Entonces veníamos trabajando este texto, que es un texto corto pero muy intenso, podríamos decir. María Alba Bovicio, esta autora e investigadora argentina, que no solo lo vamos a leer este año, sino que probablemente leamos en Historia 2, Historia de las Artes Visuales 2, algunos textos que ella trabaja sobre arte colonial o barroco colonial, o como, bueno, también un término que está muy colonizado, diríamos. Bien, entonces, desde esta mirada de colonizadora que veníamos planteando, ¿no? Es decir, de esta mirada en donde nos enseñaron a estudiar, nos enseñaron a ver con las categorías estéticas de los grupos dominantes, de los grupos que habían conquistado. Por eso hablamos de una colonización del saber, o sea, colonizaron nuestro modo de interpretar el mundo. Desde esta mirada, este texto me parecía interesante para ingresar a pensar un poco en las representaciones de lo que van a ser nuestra América antigua. Antes de ello quiero cerrar, si se puede, o avanzar un poco más en el concepto de campo artístico, que en el texto queda muy claro. Esta idea de, ahí se los puse a Pierre Bourdieu, les puse una imagen, es un sociólogo francés que ha escrito una cantidad y que analiza cómo en las sociedades modernas la vida se reproduce en campos, ¿no? Este es un concepto que que ya se ha instalado, ¿no?, en el estudio de las ciencias sociales, y que plantea esta idea de que en los distintos, qué sé yo, está el campo de la salud, está el campo científico, está el campo cultural, el campo artístico, el campo educativo, ¿no? Es decir, lo que se modifica es cuál es ese capital que se pone en juego, ¿no? Entonces va a plantear que el mismo Bourdieu, que los campos se presentan como espacios estructurados, espacios en un sentido metafórico, diríamos, ¿no? Es decir, un espacio que estructurado, que se va a definir por posiciones, ¿no? Es decir, quiénes están en una posición dominante, quiénes están en una posición consagrada, quiénes no están, ¿no? Cuyas propiedades dependen de la posición que tienen en el campo, más allá de si son fulanito o menganito, ¿no? Es decir, es como si fueran cajitas, imagínense, y pueden analizarse en forma independiente de las características de sus ocupantes, ¿no? Entonces, este espacio de posibilidades que tiende a orientar la búsqueda definiendo un universo de los problemas, de las referencias, de los referentes intelectuales, todo un sistema de coordenadas que hay que tener en la cabeza, es lo que hace que los productores de una época estén situados y fechados y sean relativamente autónomos en relación con las determinaciones directas del entorno económico y social. Y acá aparece esta importancia de pensar en la autonomía para pensar el campo. Si pudiéramos pensar este concepto de campo artístico en función un poco de todos los integrantes, ¿no?, de esta gran torta del arte, como la llama, podríamos decir, los artistas, todas estas instituciones y ámbitos de formación, los espacios de consagración de los artistas, por otro lado, el modo de hacer de las obras, los aprendizajes. Vinculado a los artistas estaríamos las instituciones formativas, estarían los espacios por donde pueden empezar a trabajar y a ganarse el pan. Estarían quiénes son las instituciones que dicen que fulano es artista. El artista no se puede definir sin la obra de arte, es como que están juntos, ¿no? Y la obra de arte pensada como quien dice que una producción es obra de arte. Y por el otro lado, obviamente, la construcción del gusto, ¿no?, la construcción de espectadores, ¿no? ¿Quién banca las obras de arte? ¿En dónde se exponen esas obras de arte? Pensemos en la antigüedad, en la Edad Media, por ejemplo, en donde
en Occidente lo dominante era, la institución dominante era la iglesia, y entonces las obras tenían un gran comitente, un gran encargador de obras, si vale la pena, no existe la palabra encargador, alguien que encargaba las obras, que era justamente, ¿no?, la iglesia. Entonces esas obras se unificaban en las iglesias, ¿no? Y entonces el espectador era un fiel y estaba vinculado a lo sagrado. En este caso, en ese caso, no tenía autonomía el artista para hacer lo que quería, sino de acuerdo a lo que le encargaban. ¿Estamos? Bien. Entonces, la idea de pensar el campo artístico nos lleva a pensar en cómo se empieza a producir ese proceso de autonomía de un campo. No habría un campo artístico antes de esta autonomía. Y junto con la autonomía del campo artístico hay que pensar este siglo XVIII, que ahora vamos a la próxima imagen.